unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación, usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran Dile, motor. Viajamos pero no, altos sin no ningún necesariamente. temor y creamos mundos llenos de amor. No offense. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. En el club del unicornio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas en este espacio del Club del Unicornio Multicolor. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Javier Báez, autor del libro Superar la adversidad. Hemos tenido ya varias sesiones y hoy nos acompaña con el tema responsabilidad y perdón. Bienvenido, Javier. Gracias, Jaimito. Buenas noches con todos. Un gusto siempre estar acá para esta vez tratar un último tema del capítulo 10 del libro Superar la adversidad. Eh, Qué gusto estar acá, pues ya un poquito más recuperado luego de que tuve una cirugía imprevista que, como todo en la vida, llegan a veces lo hemos dicho muchas veces, llegan los retos, las adversidades, problemitas que hay que a veces enfrentar. Tuve un problemita de salud hace justo un mes, mañana un mes que me hicieron una cirugía entre quirófano pero con una recuperación muy satisfactoria, entonces un gusto seguir por acá. Muy bien, Javier, esto para nosotros pues siempre es un testimonio muy valioso. El ánimo, la vitalidad, el entusiasmo, el optimismo, las buenas vibras que transmites. No obstante que en este mes has tenido este contratiempo, digamos así, de salud. Entonces, nos das el testimonio con tu vida de superar las adversidades, un contratiempo, un malestar, una enfermedad, un revés económico que no falta en nuestra vida. Así que Así es. podríamos empezar por lo último. Así que por lo último es esta situación que has tenido. No sé, cuéntanos un poquito. A ver, ¿cuáles fueron tus reacciones al momento que te sentías mal y tienes tener que ir a urgencias, tus pensamientos, tus preocupaciones? En alguna ocasión nos hablabas de superar el estrés, la ansiedad y el miedo. Así es, ¿verdad? Eso, los La tres depresión, el estrés y la parámetros. ansiedad. Eso. Depresión, estrés y ansiedad. Ajá. Muy bien, cuéntanos un Eh, poquito de esta experiencia vital. pues sí, inevitablemente a veces cuando viene, digamos, un dolor inesperado físico, una dolencia física notable, inesperada, eh, pues a veces es inevitable que se presente el factor de la preocupación, de la incertidumbre, ¿no? Pero no, básicamente creo que poniendo lo mejor posible en práctica todo lo que hemos tenido oportunidad de exponer y conversar acá,
Eh, Ahí llega un momento en que uno lo único que puede hacer es tomar las cartas en el asunto, tomar las medidas que están en manos de uno y acudir al médico. En este caso fui a parar con un dolor muy fuerte que fue aumentando durante las horas de la madrugada y bueno, terminé en emergencias en el hospital. Y aparte de ir al hospital, pues no hay mucho que uno puede hacer, sino aceptar, aguantar, resistir, tratar de no dejarse ganar ni no dejarse atrapar por el temor, por el miedo, tratar de conservarse positivamente, aunque con el dolor físico es a veces un poco difícil, porque el dolor no deja, físico no permite a veces pensar con claridad. Y por lo demás, entregarse a Dios, ¿no? A entregar la vida, el alma a Dios y que sea lo que tenga que ser y que pase lo que tenga que pasar. Así que eso es lo que hice. Ahí ya sabes, los exámenes y todo eso. Y luego al otro día ya no soy muy ajeno a los quirófanos, he pasado por muchas operaciones, bastantes operaciones, cirugías por distintas razones. En el 2024, en diciembre del 2024, también me hicieron otra cirugía, entré a quirófano para una extracción de ¿cómo es? Del apéndice por Ah, una peritonitis. También estuvo bastante fuerte la cosa, salí muy bien, dando gracias a Dios. Y otros accidentes anteriores, o sea, no soy tan ajeno a los quirófanos. Y bueno, ahí el momento que vas a entrar al quirófano, simplemente lo único que uno y lo mejor que uno puede hacer es entregarse a la divinidad, a Dios, y tú sabes que no hay el 100% de posibilidades de salir de un quirófano, siempre hay un riesgo latente de que no se salga de ahí, pues, y uno está consciente de eso. Y nada, pues, ponerse en paz con uno mismo, con los demás, es lo que yo siempre digo, no sabemos cuándo ni en qué momento nos va a llegar la hora. Puede ser un quirófano, puede ser una operación, como puede ser un accidente. Mira los terremotos como están ahora. ujú. Tengo justo en el diplomado de psicología espiritual que estoy cursando, me lo dictan desde Pereira, Ahí donde en hubo el Colombia. terremoto Ah, ya. en Colombia. Entonces, unas alumnas de mi maestro eh, habían fallecido, había perdido una hija ahí en el terremoto. O sea, Grave. es lo que es es lo que es lo que hay. Es lo que la vida física nos trae, esa incertidumbre. No hay un seguro para nadie, para ningún alma, para ningún ser humano de decir, mañana voy a estar aquí. No se sabe, hay terremotos, hay enfermedades, hay tantas cosas que pues eso es lo que llamamos la incertidumbre del vivir. Y por esa misma razón debemos estar nosotros preparados, no con miedo, nunca con miedo, sino más bien preparados en el sentido de estar en paz con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestros semejantes y sobre todo con el Creador. De tal manera que cuando venga ese momento, sea un terremoto, sea una urgencia médica o un accidente, pues ya pues estar en paz con el Creador y todos vamos tarde o temprano a entregar el equipo físico y nos vamos a ir de esta dimensión física. Ya. Algún momento es parte de la vida, es parte de estar vivos. Esta posibilidad latente que no sabemos puede ser mañana, más tarde, la próxima semana, o quizás en unos 10 años o 20 años, no lo sabemos. Por esa misma Sí. razón, tenemos que Ojalá estar sea preparados siempre, ¿no? lo más tarde posible, decía algún amiguito. Bien, estamos con Javier Báez, ya en esta. Gracias por compartir su experiencia, quienes se acaban de conectar. Nos estaba comentando de que hace un mes tuvo una intervención quirúrgica de urgencia, de imprevista, entonces la ha superado y nos alegramos. Y también
acaba de comentar que el maestro de quien recibe sus lecciones del diplomado, del doctorado en, eh, en la vida Psicología espiritual, espiritual. Ujú. psicología espiritual, pues desde Pereira, donde fue el epicentro del terremoto en Colombia. Bien, entonces vamos, el tema de hoy se llama responsabilidad y perdón. Entonces, la primera pregunta que yo me planteé ante el tema, cuando leí el libro, ahí pues leyendo, ¿por qué pone responsabilidad y perdón? Esa era la pregunta. Ujú. Normalmente he hablado del perdón, casi nunca la responsabilidad. Entonces, yo mismo me daba una respuesta, digo, bueno, el perdón es no solamente a los demás, sino también el perdonarse a uno mismo, que muchas Así veces es. cometemos errores como seres humanos, nos equivocamos, eh, no faltan los inconvenientes de la vida por pequeños o grandes errores que nos suceden. Entiendo que hay que asumirlos y el momento de asumirlos es asumir la responsabilidad. También perdonarse a uno mismo y luego poder perdonar a los demás. Adelante, Javier. Así es, gracias, Gemito. Sí, justamente, pues el capítulo se llama responsabilidad y perdón como factores indispensables para una verdadera sanación. Sanación entendemos del cuerpo emocional, sanación del alma, sanación del cuerpo espiritual. Eh, Básicamente, yo hablo acá de que toda historia personal puede ser muy variada en cuanto a las causas que han llevado a una situación de adversidad, de pérdida, como hemos hablado, pérdidas profundas, sean económicas, familiares, crisis emocionales, etcétera. Eh, Generalmente estas situaciones han sido desencadenadas eh, por dos razones. Pueden ser razones ajenas a nuestro actuar, pero también muchas veces son razones que nosotros mismos las hemos ocasionado. eh, Llámese una pérdida afectiva, como puede ser, por ejemplo, una separación, un divorcio, una ruptura con emocional con algún ser querido. Puede estar directamente inmiscuida en muchos casos nuestro propio actuar. Entonces, ¿a qué vamos con la responsabilidad? Que es difícil, no hay forma de perdonar algo o de perdonarnos a nosotros mismos por ese actuar equivocado, porque todos cometemos errores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos perdonar algo de lo cual no hemos tomado responsabilidad? O sea, si nos lavamos las manos y decimos, no, yo no tuve nada que ver, o simplemente uno se ciega, se cierra los ojos y dice, no, yo no tuve nada que ver. Entonces no estamos tomando responsabilidad. ¿Cómo voy a perdonarme a mí mismo por algo que yo insisto cegadamente en negarlo, en decir, no, yo no tuve nada que ver? Si en realidad muy probablemente sí tuve algo que ver ahí, o mucho que ver ahí. Entonces, a eso vamos, que toda historia personal puede ser muy variada en cuanto a las causas. Eh, Muchas ocasiones puede haber un grado parcial o total de responsabilidad propia. No hablamos de que se deba sentir culpa, y en esto hago mucho énfasis, porque no es lo mismo tomar responsabilidad que, que tomar culpa, que sentir culpabilidad, que sentirse culpable. Por qué hago un énfasis en esto? Porque como alguna vez conversábamos, todo en la vida es vibración, todo en la vida es energía. Todo sentimiento, como por ejemplo uno de los sentimientos de más alta vibración y de más alta energía es la gratitud, por poner un ejemplo. Uno de los, de hecho, el sentimiento más bajo, de más baja vibración, de más baja energía, que obviamente acarrea bajas energías, bajas vibraciones, que a su vez atraen eventos indeseables a nuestra vida, es justamente la culpa. Hay muchos sentimientos, el odio, la venganza, el miedo,
Pero según la tabla del doctor Hopkins, que es un libro muy interesante en el que catalogan cada sentimiento, cada vibración, lo dan un puntaje en escalas de vibración alta o de vibración baja. Pues adivinen qué, Jaimito, justamente la vibración más baja de todos los sentimientos, inclusive más baja que el miedo, por ejemplo, es la culpa. Entonces, al saber que la culpa puede atraer tantos eventos negativos a nuestra vida, eh, tenemos que evitar sentir este tipo de culpas. Entonces, no se trata de decir soy culpable, se trata de tomar responsabilidad. Por eso yo hago una diferenciación acá entre tomar responsabilidad de mis actos a simplemente sumirme en una culpa, porque la culpa no acarrea nada bueno. Mientras que la toma de responsabilidad, sí, porque me permite eh, hacerme responsable de mis errores. Y ahí, solamente ahí, cuando he tomado responsabilidad de mis errores, ahí puedo perdonarme a mí mismo, ejercer el perdón. Primero tengo que comenzar perdonándome a mí mismo para poder perdonar a los demás. Porque en muchas situaciones de crisis, de pérdidas afectivas, pérdidas económicas, muchas veces vamos a ser culpables y también va a haber personas que están inmiscuidas en los eventos. Entonces tenemos que perdonar a otros, pero tengo que empezar perdonándome a mí mismo. Y eso tiene mucho que ver con el amor propio, tiene mucho que ver con el mandamiento de que lo resumió en dos, el Maestro Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas como a uno mismo. No podemos excluir, no podemos dar amor a otros si no nos amamos a nosotros mismos. No podemos perdonar a otros si no ejercemos el perdón, el autoperdón, perdón a uno mismo. Y no podemos perdonarnos a nosotros mismos si no hemos tomado una clara responsabilidad de nuestros propios actos. Es un acto de valentía, por supuesto, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque está de por medio el ego del ser humano. El ego del ser humano es muy fuerte. Entonces, muchas veces este ego no le permite tomar esa responsabilidad, porque dice, no, yo no me equivoqué, o sea, yo soy perfecto, yo no me equivoqué, los demás se equivocaron, y el ego no le deja a uno ver el calibre de los propios errores. Y si yo no veo mis propios errores y no tomo esa responsabilidad, ojo, no culpabilidad, sino responsabilidad, entonces no voy a poder perdonarme a mí mismo. Y si no me puedo perdonar empezando por mí mismo, ¿cómo puedo pretender perdonar a los demás? Entonces, de eso habla este capítulo, o sea, enfatizando de que debemos evitar esa culpa, así, así tal cual, solamente sentir culpa y revolcarse en una culpa En, en dañina. este tema del perdón, recuerdo una frase de Jesús, le preguntaron a Jesús, a lo mejor Pedro mismo le preguntó, Maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y es famosa su Ujú, respuesta, que perdonar claro, 70 veces 7. claro. Ujú. Que no es fácil, ¿no? No es fácil. Sobre todo algunos hacen méritos para que sea difícil labor el perdonar una y otra vez más. 70 veces 7 quiere decir que siempre tenemos que ejercer el perdón. Y luego en la Ujú. Eucaristía, pues católica, se inicia el rito de la Eucaristía con la petición de perdón, Con la petición de... de perdón, Ujú, pidiendo perdón a claro, Dios y pidiendo perdón al prójimo. Con el, exactamente, exactamente. Entonces, muchas veces el origen de una situación adversa proviene no necesariamente en su totalidad, pero sí en cierta medida por errores cometidos. Ese es el punto de este capítulo. Eh, los errores pueden ser muchas veces involuntarios, o sea, no fueron, como dice el chavo, sin querer queriendo, pues sin querer queriendo, pero se dio, se cometió un error.
eh, de manera muchas veces inconsciente, ¿no? Porque a veces queremos hacer las cosas de acuerdo a un criterio, pero sin darnos cuenta que estamos haciendo un daño a otra persona, por ejemplo. Entonces, no siempre el error está implícito y es fácilmente reconocible. Ahí está la valentía de analizar fríamente los hechos, las cosas, las acciones propias para detectar cuál ha sido el error que uno ha cometido, ¿no? Todos, yo no pienso que exista un ser humano que no ha cometido errores. Mientras estemos encarnados en esta forma humana, estamos expuestos a cometerlos. Todos, tarde o temprano, nos vamos a equivocar, pero lo importante es que de estas equivocaciones podamos aprender, podamos corregir, podamos ser mejores y no repetirlas una tras otra. Como decía yo justamente acá en el libro, aquel dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero yo agrego que lo importante, o sea, el hombre tropieza dos veces con la misma piedra, pero lo importante es no encariñarse con la piedra, pues seguir cometiendo el mismo error una y otra vez y entrar en un ciclo de repetición del mismo error que pasa, que sucede muchas veces esto, ¿no? Luego vamos a una parte, una sección de este capítulo donde dice, pues hay que, en forma objetiva y madura, eh, hay que trabajar muy esmeradamente en evitar que la aceptación de esta responsabilidad propia se convierta en un sentimiento de culpa, porque puede empezar como una aceptación de responsabilidad y luego termina convirtiéndose en culpa. Entonces, en una culpa malsana que solamente va a empeorar el estado emocional, sino que por el contrario, esta aceptación de nuestras responsabilidades se convierte en una herramienta liberadora y transformadora, pues el hecho de reconocer la propia responsabilidad no debe ser de ninguna manera un alimento para el sentimiento de culpa, sino más bien un elemento esclarecedor de nuestra propia conciencia. Debemos evitar caer en esto de sentirnos culpables y revolcarnos en esa culpa de las circunstancias y de los hechos, flagelándonos a nosotros mismos con el látigo de la culpa, porque eso es la culpa, es un látigo y flagelarse uno mismo, no soluciona las cosas, eso no eleva nuestra vibración, al contrario, nos va a sumir en una depresión, en una ansiedad, sumirse en una culpa, eh, la cual es destructiva y no aporta a la recuperación emocional de la persona. Más bien el enfoque debe ser claro, enfocado en el amor a nosotros mismos. Repito, como dijo Jesús, amados, uno tiene que amarse a uno mismo. Pero ahí viene otro punto, que debemos encontrar ese equilibrio, porque mucha gente podemos interpretar mal esto de amarnos a nosotros mismos y lo convertimos en un egocentrismo, o sea, me amo tanto que me transformo en el centro del universo y termina convirtiéndose muchas veces hasta en narcisismo. Entonces, eso es un extremo del amor a uno mismo. Entonces, para todo en la vida, como decía el Buda, el camino del medio, el punto de equilibrio. No tiemples demasiado las cuerdas de una guitarra, tampoco las aflojes demasiado. No te sirve ni lo uno ni lo otro. Busca siempre un equilibrio, decía el Buda. Entonces, en este caso, también tenemos que buscar un equilibrio para no caer en un excesivo amor propio que se transforma y corre el riesgo de transformarse en egolatría y en narcisismo. ¿No es cierto? Estamos claros, porque todo extremo es pernicioso, como decía Buda, ¿no? Es importante que establezcamos nuestras responsabilidades para entonces así ejercer el perdón hacia nosotros. Estos dos pasos los debemos realizar comprendiendo que todos podemos cometer errores y que mientras estamos encarnados en nuestra forma humana, mientras estemos viviendo a través de este yo físico, este yo mental y este yo emocional, estamos completamente expuestos a cometer esos errores. Entonces, tenemos que tener algo de indulgencia con nosotros mismos. Ahora, el siguiente paso es transformar estos errores en aprendizajes, por supuesto. Los errores cometidos son una oportunidad para que aprendamos a transformarlos en aprendizajes. Es necesario aprender la lección que cada error
cometido nos deja, pues errores todos los cometemos. Todos hemos hecho en determinado momento algo equivocado y esos errores deben ser utilizados para nuestro mejoramiento y para nuestro crecimiento. Lo importante aquí es no repetirlos constantemente, ¿no? Eh, luego, acá yo nombro la parte de donde lo llamamos cerrando ciclos y sanando heridas. Cuando ha habido un evento de pérdidas, repito, emocionales, afectivas, económicas, pérdidas de salud, todo tipo de pérdidas que suceden tarde o temprano en la vida. Lo importante es cerrar esos ciclos, no quedarse en el ciclo de pérdida. Hay personas que no llegan a superar un divorcio y pasan los años y siguen sumidos en la depresión y se vuelve crónica y no superan, no cierran esa herida, no pasan esa página, no cierran ese ciclo. Aprender a pasar la página de este capítulo de nuestras vidas es importante para una real sanación de un estado depresivo y es de suma importancia concluir con lo que se conoce como cerrar ciclos. Sin el perdón a los demás y a uno mismo no es posible cerrar esos ciclos. Ese es el punto. Terminar un capítulo del libro de nuestra vida para voltear la página y comenzar un nuevo capítulo de nuestra vida es como mantener la página abierta y muchas personas lo hacen de esa manera por el resto de su vida, incapaces de reconocer y tomar responsabilidad propia para luego perdonarse a sí mismos y a los demás. El no tomar estos pasos implica detenerse en el camino de evolución que estamos transitando, porque esa es la vida. Lo hemos conversado en otros capítulos. El propósito de la vida es un viaje evolutivo, esa es la vida, para eso estamos. Y si no cerramos estos ciclos, simplemente nos vamos a detener en el viaje. No hay un avance, no hay crecimiento, no hay mejora, no hay avance en nuestra evolución. El no tomar estos pasos implica detenerse en el camino de evolución que estamos transitando, por lo que nos urge identificar cuál fue el aprendizaje que la vida nos ha puesto en nuestro camino, en ese capítulo, para lograr cerrarlo y poder seguir al siguiente capítulo, porque todos sabemos, cada evento, cada cosa, son capítulos de nuestra vida, los vamos recorriendo. Entonces, qué importante es no quedarse en un solo capítulo, ¿no es cierto? Al no ser capaces, esto es importante, porque al no ser capaces de cerrar un ciclo, cuando nos quedamos atorados en un solo ciclo, sin poder pasar al siguiente capítulo de nuestra vida, atorados en ese ciclo de pérdida, a través de la toma de o sea, si no tomamos la responsabilidad ni tampoco podemos ejercer el perdón. Entonces se suelen producir problemas de salud, como son la somatización de los traumas no resueltos. Eso es algo comprobado por el mundo, actualmente por la medicina. Eh, los traumas no resueltos se transforman muchas veces en enfermedades que no tienen un origen racional aparente, pero que son una manifestación psicosomática de emociones negativas, represadas, que buscan salir de alguna manera y lo hacen a través de enfermedades y dolores físicos, a tal punto que la ciencia y la medicina moderna, Jaimito, hoy en día ya reconocen en la actualidad que muchas enfermedades graves, eh, como el cáncer, son producidas por temas emocionales no resueltos, represados. Entonces nos estamos jugando no solamente la salud mental y emocional, nos estamos jugando la propia salud física, Ujú. queridos amigos. Porque cuando no resolvemos estos temas, cuando no tomamos responsabilidad, no podemos perdonar. Cuando no podemos perdonar, no podemos cerrar ese capítulo. Y si no se cierra ese capítulo, se va a somatizar inclusive en dolencias físicas. Ujú. Y tú sabes que sin salud, ¿qué podemos hacer en la vida? Sin salud no avanzamos, no hacemos nada. Entonces, eso es algo a lo que le di mucha importancia en este capítulo. Hablando de Nos estos, estamos jugando. podríamos profundizar un poquito más en la responsabilidad. Hablemos de uno Ujú. mismo, ¿no? De que, entonces, si uno cometió un error, ¿cómo reparar el daño? Eso viene, ¿no? ¿Cómo reparar el daño hecho? ¿Cómo asumir esa responsabilidad? Si bueno, depende del contexto y de lo que, del tipo de daño que se haya hecho.
porque el daño puedo habérmelo hecho a mí mismo o el daño puedo haberle hecho a un prójimo, ¿no es cierto? A otra persona. Podríamos poner un Eh, ejemplo, ¿no? De ahora, pues, ahora muy está también de moda y que hasta hacen demandas millonarias por daño moral. Así es, Ujú. así es. O sea, por ejemplo, si es que hubo un error, un tema eh, vamos a suponer que es un tema económico, por poner un ejemplo. Mientras eso se pueda resarcir económicamente, pues hay que hacerlo, que cuesta y que duele el bolsillo, claro. Pero si es que hubo un error que ocasionó un daño económico a una persona, pues es justo es resarcirlo de esa manera. El problema es cuando el daño ha sido moral, emocional. En las leyes no solo ecuatorianas, sino de todo el mundo se trata de traducirlo todo a compensación económica. Por eso se habla a veces de demandas millonarias, porque el daño moral se trata de ponerle Claro, un precio, pero no todo en la vida tiene un precio es económico, invaluable, ¿no? ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, yo pienso que, como Hablemos de digo, algo pequeño en nuestro entorno familiar, ¿no? De que un olvido, una equivocación, pues son terceros que recaen, ¿no? Que sé yo, uno se ujú, olvidó las llaves de casa ujú, y otra persona no puede ingresar porque ofrecí dejarlas en la portería y no se las dejé. ujú. Pues claro, ahí va a suceder de que uno se flagela a uno mismo y la típica, "Ay, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo se me olvidó?" O sea, uno tiene que tomar esa responsabilidad y claro, pedir, obviamente, una disculpa, pedir perdón a la otra persona, al afectado. Y si es que hay forma de resarcir ese daño, hay que hacerlo, hay que hacerlo, es parte del proceso. Porque decir solamente, discúlpame, discúlpame, pero ya, o sea, sí, pero no pude entrar a la casa, en el ejemplo que tú me pones, no pude entrar a la casa, perdí, no pude sacar la llave del carro, no pude irme al trabajo y me están cobrando, me invento, $100 de multa porque no pude ir a la reunión que tenía que ir. Entonces tendré que correr con eso. Duele, es difícil, por supuesto. Entonces, no, a veces no basta solamente con un lo siento y ya. O sea, hay que encontrar la forma de tratar de resarcir ese daño. Es parte de cerrar ese ciclo. Y pedir perdón, no necesariamente nos van a decir, sí, claro, te disculpo. Mucha gente sí, pero mucha gente pueda que te digan que no. Bueno, y si es así, ya cometí el error, te pedí perdón, te ofrecí una solución y hasta ahí puedo llegar. Pues, y luego, ¿qué más toca? Seguir, pues seguir con el camino. Por eso tenemos que tratar de tener los cinco sentidos puestos. En eso entra el mindfulness, el estar concentrados, presentes, viviendo el aquí y el ahora y muy concentrado para no cometer errores que pueden dañarnos a nosotros mismos y a otras personas, ¿no? Ujú. Eh, Quizá para poder pedir perdón se requiere también cultivar la humildad. Humildad es verdad, ¿no? Lógicamente, tener la humildad suficiente para vencer el ego propio, porque es el ego que el que no nos permite muchas veces con humildad pedir una disculpa, ofrecer una solución. O sea, ya, bueno, ya pasó, ya no hagas drama, ¿qué puedo hacer? Ya, llora, pues, ya. No, esa no es la actitud, esa no es una actitud empática, debe haber empatía, porque si nos hicieran a nosotros, pues cómo nosotros reaccionaríamos, ¿no es cierto? Entonces, yo En llamo este siempre, sentido, me llamó mucho la atención un tiempo atrás, viene a memoria en este momento, ahí en alguna del Yokoi Kenji. Él ujú, sí, lo comentaba conozco. que, él comentaba que dice un latino en Japón, dice un latino no reconoce sus errores. Entonces llega Mm, atrasado y siempre tiene una disculpa o se inventa una disculpa. Dice en Japón, si claro, uno llega atrasado, empieza a decir como en Colombia o cualquier otro país, no, es que el bus me dejó, o es que esto, el otro, dice, él hacía algo muy gráfico.
que el uno llamaba a otro, venga, venga, escuche, escuche, Ujú, y ujú. muchas se acercaban. En cambio, dice, disculpe, asumo mi responsabilidad, Matze, porque no me levanté ligero, o sea, pues ya, y enseguida pasa y ya viene disparo con facilidad. Pero si está ahí, allí que inventa disculpas y excusas, Claro. el mismo genera un drama mayor. Es que claro, es que esto de, de tomar responsabilidades puede ser en eventos grandes, pero también en eventos pequeños, como lo dices tú, del diario vivir, un atraso, una impuntualidad que ocasiona eh, problemas a otra persona, ¿no? Por nuestra negligencia. Entonces, claro, es un tema de hábitos, de una visión de la vida donde uno debe tener una cierta disciplina, prever que mis acciones tienen consecuencias y afectación a otras personas. Es una forma general de ver la vida, ¿no? Pero como tú dices, acá en la forma de ser del latino, es así, media que me importista, y no necesariamente eso está bien, es una ideología latina, una idiosincrasia, quiero decir, más bien es la palabra latina, pero no necesariamente está bien. Ah, ya, pues yo soy latino, yo soy así, no, pues de eso trata la vida, siempre podemos mejorar, ¿no? Siempre podemos tratar de ser mejores en todo sentido, ¿no? Ujú. Sí. Vamos entonces a dar espacio quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom o quienes están a través del Facebook. Allí nos están acompañando, pueden hacer sus preguntas o sus comentarios tranquilamente. Mientras se van animando a levantar la mano o a intervenir, Javier, pues ya vamos cerrando este ciclo en el que te agradecemos por habernos regalado tu tiempo, tu, tu espacio allí de trabajo y también personal para compartir con nosotros estas ideas valiosas a través de tu libro Superar la Adversidad y hoy pues con el tema de responsabilidad y perdón. Así que ya concluyendo esta serie de encuentros, decías, mes a mes hemos tenido ya como ocho meses, creo que vamos con esto que hemos ido analizando capítulo a capítulo. Oh, ¿ya? Entonces, bueno, el- Ha la vida sido, continúa, la vida sigue adelante. ¿Qué mensaje nos das para motivarnos, animarnos, a no dejarnos vencer por la depresión, la ansiedad y el tercero se me olvida, siempre, el estrés? mm, depresión, estrés y ansiedad, así es. Eh, pues terminar con, en cuanto al tema que nos ha llevado hoy día, con una frase de Buda que decía, no te castigues por tus propios pensamientos, no te quedes en el pasado, ni tampoco te concentres en el futuro, concentra la mente en el momento presente. Buda enseñaba que quedarse atrapado en la culpa por lo que ya pasó, eso es una trampa. El perdón a uno mismo se encuentra al vivir plenamente aquí en el presente. Hay un proverbio chino que dice: el hombre que perdona a los demás, pero no se perdona a sí mismo, es como un árbol que da sombra a otros, pero se marchita. Entonces, por eso es la importancia tanto de perdonar a los demás como perdonarse a uno mismo, ¿no? Y bueno, finalizando esta etapa y de estos 8 meses, ha sido un verdadero gusto poder haber conversado de todos estos temas. Muy agradecido contigo, Jaimito. Espero que haya sido de algún aporte pequeño, mediano o grande para todos quienes hemos estado participando en estas semanas, en estos meses. Invitarles a que sigan con la vida, que no se olviden de que no somos eh, seres humanos tratando de ser espirituales. No se olviden, somos espíritus, somos almas tratando de vivir y aprender de una experiencia humana. Eh, todos somos uno, a la final somos olas de un solo océano, y ese océano es el Padre, es Dios, es la divinidad. Entonces,
Y la vida es corta, es pequeña, es un ratito. Alguna vez me llamó la atención algo que vi que decía, después de 100 años nadie recordará ni siquiera nuestros nombres. Todo lo por lo que te preocupas, te deprimes en este momento, todo el estrés, la ansiedad y la profunda depresión que sientes en este momento, eh, ¿tendrá algún sentido después de 50 años, de 100 años? ¿Habrá valido la pena? No, eh, vivamos, aprovechemos esta vida que Dios nos ha dado, seamos mejores en cada aspecto. Me llamó la atención algo que he leído muy repetidamente: nosotros no vinimos a ser felices, no vinimos a buscar la felicidad, porque la felicidad es un estado impermanente, efímero, que depende de cosas externas a nosotros. Nosotros vinimos es a recordar quiénes somos, que somos hijos de Dios, que somos parte de un todo, a recordar nuestra grandeza en nuestro cuerpo espiritual, a recordar nuestra esencia. A eso hemos venido, y a encontrar la paz interior a través de saber cuál es nuestra esencia, de qué estamos hechos. La felicidad basada en cosas materiales, en una persona que puede irse el día de mañana, la felicidad basada en una posesión material que puede estar el día de mañana terminándose, derrumbándose en un terremoto o perderse. Lo dijo Jesús, ¿no? No atesores aquí en esta tierra donde el ladrón te roba, el óxido lo corroe. Atesora en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un sitio, el reino de los cielos es un estado de conciencia, y ahí es donde debemos forjar nuestro tesoro y poner nuestro corazón, donde nadie ni nada nos puede arrebatar esa paz interior que debe depender de nuestro propio interior, no de nada que esté afuera, mucho menos posesiones y cosas económicas, que la debemos conseguir, obviamente, porque mientras estamos encarnados en estos cuerpos físicos necesitamos medios económicos, pero no debe estar ahí, ¿no?, en nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar en nuestro viaje espiritual, en nuestra propia evolución, y saber que siempre podemos ser la mejor versión de nosotros mismos con la ayuda de Dios. No caminemos solos, caminemos siempre con Dios. No arriba nuestro, no al lado nuestro, caminemos con Dios en nuestro interior, porque aquí está en todos y cada uno de nosotros. No, no caminemos solos. Eso es lo que te diría como palabras finales. Pues Muy Jaimito, bien. muy agradecido por estar acá. Bueno, tuvimos los agradecimientos, pero también de nuestra parte, de mi parte, de quienes hacer del club, pues un agradecimiento también. Y recordar a tu mamacita, que gracias a ella nos volvimos a encontrar. Eh, Nos volvimos a Así es. encontrar allí el momento, y tú nos has dado, tú con tu hermana, con Rebeca, nos han dado testimonio de fortaleza, de mantenerse firmes y mantener el buen ánimo. No obstante haber perdido a la mamacita, pues entonces con calma, con tranquilidad, y viviendo esto que nos has compartido, ¿no? De que somos Ujú, alma, eso, somos seres ujú. espirituales, eso. Entonces que nuestra esencia está ahí. Viviendo una experiencia humana, así es. Ujú. Así que no sé cuándo será el aniversario de tu mamacita, y ya cumpliremos un año. Sí, 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 todavía falta, pero en el mes de febrero. Allá, febrero. Muy bien. Sí, Entonces, también un legado que ella nos deja a través de ti, a través de Rebeca. Gracias, un abrazo fuerte, y vamos entonces a despedirnos. Vamos a poner la publicidad final, pero vayan y luego nos... Érase una vez en el aula, libros que saben volar, un dragón pintando en el techo, horas listas para jugar, niños que abren un mundo, barcos de papel y algodón, en cada renglón una llave para entrar al corazón. Mira cuántos sueños bailan en tu voz, cuando tú imaginas brilla el salón, colorín colorado, este cuento
en tu